Hola, os traigo hoy un cuaderno un poco especial de un viaje bastante especial, que es el Camino de Santiago. Yo hice el camino en el año 2017, hice desde Roncesvalles hasta el final, tardé unos 34 días. Os enseño, para los que no sepáis muy bien de qué va, esto se llama la credencial del peregrino, es una especie de carnet, de cuadernillo que te dan así en tipo acordeón, donde tú sellas la primera vez donde empieza, en este caso fue en Roncesvalles, y luego conforme vas andando el camino vas poniendo sellos de los sitios por donde pasas, sitios de iglesias, pueden ser albergues, pueden ser restaurantes, sobre todo iglesias, ermitas, etcétera. Entonces aquí iba poniendo todos los sellos y luego al final te dan un documento que es este, que es la Compostela, que te lo dan ya al final. No tienes por qué hacer todo el camino, que son 700 y pico kilómetros para conseguirla. Puedes hacer simplemente 100 o 110, creo que es. Y al final, cuando llegas, pues ya te lo sellan y es como la certificación de que has completado el camino, al menos esos 100 kilómetros. Entonces yo hice el camino a pie y fui dibujando durante el camino. Este es el libro que me llevé, es un cuaderno de acuarelas un poco especial, está hecho a medida, me lo hizo Emilio Olivares en Sevilla y me lo mandó luego por correo. Y como veis es un libro bastante grueso, pesa unos 2 o 3 kilos, lo cual es importante para el tema del camino, para el tema de lo que llevas al camino, de la mochila, de lo que te pesan las cosas y eso. Y puedo decir que este libro fue un poco una penitencia llevarlo, es como un ladrillo y era una de las cosas que más pesaba de lo que yo llevaba en la mochila, pero yo creo que mereció la pena y es un recuerdo impagable que tengo del camino y os lo voy a enseñar ahora página a página para que veáis un poquito. Es un libro con papel de 280 gramos, creo que es, de Clairefontaine, y tiene tapa dura, es bastante resistente. Como veis, aguantó todo el camino, sus 34 días en la mochila y dando botes por ahí, y no está como el primer día, excepto alguna rozadura, alguna cosa. Tiene unos cantos de metal, que esto ayuda mucho para que no se estropee. Como veis, está bastante desgastado por el uso y eso, pero bueno, la encuadernación sigue perfecta. Aquí veis en las guardas fui poniendo un poco sellos de distintos sitios con los nombres de los sitios y eso, para un poco como decoración, y también, además de ponérmelo en la credencial del peregrino, les pedía a los sitios que me lo pusieran ahí y iba poniendo los nombres en rotulador blanco. Esta es la primera página, la portadilla. Hice una tipografía así parecida como medieval, gótica, que recordará un poquito el tema de las iglesias del camino, aunque la mayoría de ello es románico, pero bueno, ya al final empieza a haber un poquito de gótico. Y puse un detallito como las conchas de peregrino aquí colgando del título. Luego aquí en estas dos primeras páginas puse un poco todo el recorrido que hice, y aparte de poner luego otros caminos, los que van desde Andalucía, desde Levante, desde Aragón, y luego pues hay el resto de caminos que va por Europa, pero el principal, que es el que yo hice, es el camino francés, que va todo por aquí. Y empieza en Roncesvalles. Yo lo que hice fue ir haciendo más o menos una doble página por etapa, más luego
una doble página de algún sitio especial, de alguna ciudad como Pamplona, León, Burgos y eso, que necesitaban un poquito más de espacio, no les bastaba con una doble página, sino que hice alguna otra más. He ido poniendo siempre en el título el sitio principal de la etapa, y luego aquí en un papelito marrón que me compré un cuadernito y fui arrancando hojas para ponerlas pegadas, y iba poniendo el número de la etapa, los kilómetros, el origen y el final. Son unas etapas más o menos clásicas, unas 32, 34 etapas que podéis encontrar en cualquier sitio de información del camino. Yo consulté uno que está bastante bien, que es el de Eroski, de Consumer, que os dejaré la dirección ahí abajo en el texto de abajo del vídeo para que tengáis el link por si a alguno os interesa hacerlo o informaros sobre el camino. Es bastante completo, te viene todo por etapas y con todos los albergues de cada sitio, etcétera. Entonces, en esta concretamente de Roncesvalles fui dibujando, si conocéis Roncesvalles, os acordaréis que son 3 o 4 edificios, no llega a ser un pueblo en sí, aunque tiene su restaurante, su hotel y eso, pero casi todos son iglesias. Esta iglesia, alguna que otra capilla pequeña, y se celebra todos los días por la tarde, noche, la misa del peregrino, que se celebra a eso a última hora en la iglesia principal, por aquí. Y luego hay un museo pequeñito donde están las cadenas de Roncesvalles, algunos primeros escudos de Navarra, algunas joyas, y es interesante para pasar el primer día. Entonces ya el segundo día, justo después de llegar, es cuando se empieza realmente el camino, se empieza a andar. La primera señal que te viene es un poco fuerte, de Santiago de Compostela a 790 kilómetros, es donde se hace mucha gente la foto, porque es donde empieza la parte española del camino francés del Camino de Santiago. Realmente hay gente que empieza en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que es al otro lado de la frontera, pero yo empecé en Roncesvalles, que es ya en territorio español, y fui caminando unos 15 o 20 kilómetros cada día. Ponía también en cada página un poco un recorrido, un perfil de las alturas y del recorrido de cada etapa. En esta concretamente eran 21 kilómetros, y es una etapa que empieza en los Pirineos, en Roncesvalles, y va bajando un poquito, tiene sus bajadas y subidas, pero básicamente al final lo que se hace es bajar desde los 950 metros de Roncesvalles hasta Zubiri, que son 525 metros. Se encuentran pueblos así de los Pirineos típicos, puentes de piedra, muchos campanarios, etcétera, alguna que otra cruz ya, y empiezan a verse ya las primeras estelas del camino que te van indicando un poco todo el camino y te van poniendo las distancias. Se encuentran detalles curiosos como este de Don't Stop Walking, que es una señal de tráfico modificada, y hay muchos paisajes de montaña. Bueno, esto ya es otra etapa, la segunda, desde Zubiri hasta Pamplona. Es ya bajando casi del todo de los Pirineos, se sube un poquito hasta Querreta y luego ya es todo prácticamente bajada hasta llegar a Pamplona. Al principio se pasa por un par de pueblos muy bonitos como Ilarraz o Aquerreta, que tienen sus caseríos de piedra y son curiosos de ver, y sobre todo mucho bosque. Ves que aquí he pegado algunas hojas de roble, algo de liquen, y se entra a Pamplona por las murallas, que es una entrada bastante monumental. Y ya el siguiente día lo pasé en Pamplona, viéndolo. Este día no hice el camino, no andé, sino que estuve en Pamplona viendo la ciudad y dibujándola un poquito. Este es el ayuntamiento, de donde se da el chupinazo de los Sanfermines y eso. Y luego había muchos souvenirs relativos a los Sanfermines y todo eso. Respecto a los Sanfermines,
como obviamente yo hice el camino en julio, agosto, no coincidí con los Sanfermines, pero sí que había muchos postales y recuerdos y fotos. Estuve en la calle Estafeta, dibujé esto que encontré en una foto de un poco el desarrollo de los Sanfermines y eso. Y luego también dibujé que estuve en un museo viendo todos los cabezudos de las fiestas y eso. Hay muchos personajes distintos que reflejé aquí. Y luego un poco el ambiente callejero del Café Iruña, etcétera. La siguiente etapa fue ya la tercera, desde Pamplona a Puente de la Reina. Es una etapa que acaba más o menos a la misma altura que empieza, pero tiene un alto importante, que es el primer alto así fuerte del camino, es el Alto del Perdón. El Alto del Perdón es esto de aquí, tiene una estatua recortada de hierro, así es como un perfil de hierro con unas figuras de peregrinos. Y se ven también algunas iglesias curiosas como esta de Unate, que fue hospital de peregrinos, y es una iglesia templaria del siglo XII con la forma octogonal típica de las iglesias templarias. Aquí he puesto un poco un mapa de lo que iba haciendo del camino, desde Roncesvalles a Zubiri, Zubiri a Pamplona, y desde Pamplona a Puente de la Reina, que es esta etapa de ahora. Después de esto estuve en Puente de la Reina por la tarde de ese día, visitando un poquito, y luego el día siguiente ya fui de Puente de la Reina a Estella. Se pasa ya, deja de ser terreno montañoso, se pasan varios pueblos curiosos como Mañeru y Cirauqui, y se empiezan a ver ya un poquito de vides de La Rioja. Hay aquí alguna hoja de vid pegada, alguna calzada romana, y es un terreno, bueno, hay subidas y bajadas, pero no hay ninguna así muy fuerte. Se llega entonces a Estella Lizarra, que es una población muy interesante, muy bonita, con muchas cosas que ver. Hay muchos callejones, muchas iglesias, muchas murallas, puertas y sitios así interesantes para ver, así que merece la pena la parada. Aquí estuve por la tarde dibujando en la iglesia de San Miguel, que tiene una fachada románica increíble, muy bonita y muy detallada, con un montón de detalles con los apóstoles, San Miguel, el pesaje de las almas, el descubrimiento del sepulcro. Todo aquí lo iba indicando en una especie de esquema de la portada que hay, porque cada escena es una imagen distinta. En el centro está el Cristo Pantocrator y los apóstoles. Es un poco como la del Pórtico de la Gloria en pequeñito. De Estella ya pasé a Torres del Río. Es una etapa prácticamente plana, porque todo por La Rioja, por aquí, hasta Torres del Río. Hay muchos campos, hay la Fuente de los Moros, es bonita de ver, es una fuente subterránea con un edificio encima. Hay una fuente curiosa que es la Fuente del Vino, que es un sitio donde hay una bodega en Irache, y entonces pues tienen una fuente de donde sale, pone un grifo, sale agua, y en otro vino. Cuando yo estuve no funcionaba el del vino, no sé si por casualidad o es que ya no funciona mucho, pero bueno, tenía un poquito de agua, y por lo que dicen el vino no estaba malo tampoco. Se ven ya muchos viñedos, algunos puestos de comida en el camino, como este de aquí, y se llega ya a Torres del Río. Torres del Río es un pueblo pequeñito, no tiene demasiado que ver, pero sí tiene una cosa muy importante, que es la iglesia del Santo Sepulcro, que es otra iglesia templaria, así octogonal como la que vimos de Onate, y por dentro tiene muchas esculturas, tiene piedras talladas y tiene una decoración muy interesante por dentro. De aquí ya se llega a Logroño, de Torres del Río a Logroño, es otra etapa del camino. Es una etapa en la que se pasa por Viana, que está un poquito elevado, pero en general ya va descendiendo también.
En Viana hay alguna plaza de los Fueros que es interesante, y luego en Logroño se entra por el puente de piedra y se ven ya todas las torres de la ciudad y eso, y luego ya se puede ir a la catedral, que son estas torres de aquí. Y de Logroño pasas a Nájera, que hay también una pequeña subida cerca de Navarrete, pero luego ya se desciende bastante hacia Nájera, se siguen viendo pueblos con viñedos por todos lados, y luego en Nájera hay el monasterio de Santa María, que es muy bonito, y por el camino en las vides, en las viñas, se ven estas estructuras así en plan cabaña de piedra que se llaman guardaviñas, y que la usaban los viticultores para almacenar material, para refugiarse, etc. De aquí ya tomo un pequeño desvío. Esto no está exactamente en el camino, está un poquito alejado, pero se puede visitar, está a unos 12 o 13 kilómetros creo del camino, que es San Millán de la Cogolla, con sus monasterios de Yuso, el de abajo, el grande, y Suso, el de arriba, el originario. Entonces se puede visitar la cueva de los eremitas, etcétera, etcétera. De Nájera pasamos entonces a Santo Domingo de la Calzada, y en Santo Domingo, bueno, pues se puede ver toda la plaza de la catedral con el parador, y todo el centro histórico es muy bonito. Aquí es donde la famosa historia de donde cantó la gallina después de asada, en Santo Domingo de la Calzada. Es una etapa bastante plana, ¿veis? Y de Santo Domingo de la Calzada ya se pasa a Belorado. Se pasa también por Grañón, que es un pueblo que tiene una iglesia interesante. Aquí pongo, este es el sitio, el albergue donde estuve en Belorado, que era un albergue de una abadía cisterciense, muy bonito, con su patio y todo. Y esto es el centro de Belorado, y como veis ya aquí estamos ya prácticamente en Castilla. Todo esto es bastante plano, y el paisaje ya empieza a pasar de ser muy verde como era en Pirineos y en La Rioja, a pasar a ser muy amarillo, ya típico de los campos de trigo y eso. Aquí hay un bicigrino, que es un peregrino en bicicleta. Se veía de vez en cuando algunos, hay más gente que va andando, pero algunos se veía en bicicleta, y también llegué a ver algunos a caballo también. Esto es la etapa entre Belorado y Agés, y luego de Agés a Burgos. Son etapas ya muy llanas, bastante planas como veis aquí, hasta llegar a Burgos, donde hay algún que otro iglesia interesante, algún puente, etcétera, pero hay menos monumentos y menos iglesias ya, y son etapas bastante planas hasta Burgos. Burgos ya, pues obviamente merece un día por lo menos para estar allí y disfrutar del centro, de la catedral, etcétera. Estos son algunas vistas de Burgos, la estatua del Cid, la Plaza Mayor, la morcilla de Burgos, como no. Luego ya de Burgos pasamos a Ontanas. Esto ya es Castilla pura y dura, y son paisajes muy planos. Veis que los perfiles son bastante planos, hay alguna meseta, pero casi todo es horizontal, y son paisajes ya muy amarillos también, donde hay algunos pueblos interesantes. Aquí ya también en Castilla, desde Ontanas a Fromista, hay un convento muy bonito, que es el convento de San Antón. Está medio en ruinas, y dentro tiene un albergue en el que se puede pernoctar y eso, y está pegado ahí al convento, es muy interesante. Castrojeriz es también muy bonito, tiene un perfil muy bonito con la colegiata de Santa María del Manzano y el castillo arriba, y ya se entra en la provincia de Palencia. Como veis, los paisajes son muy llanos y muy amarillos. Estamos en Castilla y llegamos a Fromista, donde el
principal atracción es la iglesia de San Martín de Tours, una iglesia románica muy famosa, y tiene unos capiteles con unas decoraciones fantásticas que te puedes pasar allí la tarde haciendo detallitos, dibujando detallitos de la decoración de la iglesia, tanto por fuera como por dentro. De Fromista se pasa a Carrión de los Condes, siguen siendo ya terrenos muy llanos, el perfil es prácticamente plano, no se sube ni se baja casi nada. Te encuentras cruza el canal de Castilla, que lo vas siguiendo durante un rato, y luego ya te vas encontrando otros pueblos como Villalcázar de Sirga, que tiene unos sepulcros policromados en la iglesia templaria de Santa María la Blanca, que es esto, que le dediqué una página porque es una iglesia muy interesante, tanto en el interior, en el exterior, que tiene una fachada con doble puerta, muy curiosa, y luego en el interior tiene también algunos sepulcros muy interesantes, vidrieras y decoración en piedra muy interesante. Luego de aquí ya pasa a Carrión de los Condes, que es una ciudad también muy interesante, tiene varios monasterios, iglesias, sobre todo muy bonitas. De Carrión de los Condes pasamos a Terradillo de Templarios. Terradillo de Templarios era uno de los pueblos con menos cosas que ver que recuerdo del camino. Era prácticamente esto un erial, casi todo. Alguna ermita suelta por ahí, pero era un día un poco de transición, sin mucho que ver. El albergue estaba bien cuando llegas, porque los albergues normalmente, cuanto más aislados están y más en pueblos más pequeños, suelen ser como más grandes y más bonitos. Entonces el albergue estaba bien, pero bueno, en la etapa tampoco es para recordar. Luego ya de Terradillo de Templarios pasamos a Bercianos del Real Camino. Entramos en la provincia de León y hay algunas cosas interesantes que ver, como la ermita de la Virgen del Puerto y San Nicolás del Real Camino. Son todo ya llanuras, totalmente llano el camino, sin relieve. De aquí llegamos a Sagún, que Sagún sí que tiene unas iglesias mudéjar muy interesantes de ladrillo. Tiene la torre de San Lorenzo, el arco de San Benito en piedra, es muy bonito. Son famosas aquí las pastas y dulces de los conventos, y aunque yo no estuve en Semana Santa, sí que visité un museo que tienen de la Semana Santa, de donde cogí esta imagen de la Semana Santa con la torre de San Lorenzo al fondo. De Sagún pasamos luego a Bercianos del Real Camino y Mansilla de las Mulas. Es también una etapa bastante sosa, digamos, no tiene mucho que ver. Mansilla de las Mulas sí que tiene un museo muy interesante, que es el Museo Etnográfico, donde se ven muchas tradiciones de la zona. Y luego ya se llega ese día desde Mansilla de las Mulas a León, en otra etapa prácticamente plana. León ya pues tiene bastante que ver, obviamente la catedral, que ya de por sí merece la visita. Luego tiene el barrio húmedo para ir a tomar tapas y raciones. Una plaza muy interesante que no la conocía y me gustó mucho, que es la plaza de Santa María del Camino. Y tiene el claustro de la catedral, bastante bonito. Esta es la entrada de la catedral y las degustaciones gastronómicas de todos los embutidos, cecina y eso de León, la morcilla de León, alcachofa rebozada. Bueno, hay bastante que descubrir allí en León. En León también está el Parador de San Marcos y la Basílica de San Isidoro. Es como una especie de capilla sistina del románico, un panteón que tiene donde hay enterrados muchos reyes de León y que está totalmente cubierto de pinturas todo el techo.
Y luego en el otro extremo tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, que es una arquitectura totalmente moderna, actual, con colores vivos. Y ya de León pasamos a San Martín del Camino, también es una etapa, como veis, bastante plana. Interesante el santuario de la Virgen del Camino, que es un santuario de 1957, aunque la Virgen es muy venerada y anterior. Y luego pasamos de San Martín del Camino a Astorga y pasando por el Hospital de Órbigo, que tiene un puente muy interesante, el puente del Paso Honroso, y cruzamos por la Cruz de San Toribio, que está, el crucero de San Toribio está aquí un poquito elevado entre San Martín y Astorga. Y entonces llegamos ya a Astorga, que es otra ciudad importante en el camino. Tiene una catedral bastante imponente y sobre todo llama la atención el Palacio de Gaudí, que es un palacio episcopal así hecho por Gaudí, y tiene unos detalles de decoración interior muy bonitos, así modernistas, unas vidrieras alucinantes, de las que cogí un poco el ejemplo para hacer el título de la doble página de Astorga. Luego ya de Astorga se pasa a Foncebadón, ya empezamos a estar toda la margatería, todo entre Astorga ya y casi Galicia, pues toda la parte de Castillos Polvazares, que es un pueblo muy bonito. Inevitable probar por lo menos el cocido maragato, que es contundente, bastante potente y te da fuerza para seguir el camino. Luego ya de Astorga a Foncebadón se pasa también por Rabanal del Camino. Ya en Foncebadón va habiendo ya una subida un poquito importantes. Estamos ya pasando de Castilla a los Montes de León. Aquí veis también hoja de roble y de liquen pegada. Ya empieza a haber un poquito más de bosques. Foncebadón está un poquito en la altura y tiene un alojamiento muy bonito. El pueblo tiene unas vistas impresionantes. Y luego de Foncebadón ya se pasa a Ponferrada, pasando por la Cruz de Ferro, en el Monte Irago, y es una cruz donde paran todos los peregrinos y la tradición es ir dejando piedras como testimonio del paso por allí, y hay una colina así alrededor de la cruz que formada con todas las piedras de los peregrinos. Es el punto más alto del camino, con 1530 metros, y se pasa luego por un sitio muy curioso, se llama el Refugio Templario de Tomás Martínez. Está en Manjarín y es un sitio pues que tiene unas cabañas, que este hombre vive allí y ha hecho él por su cuenta un museo de los templarios. Tiene unas piezas curiosas, otras son un poco estrafalarias. Este es el sello del Museo Templario de este hombre. Pero bueno, merece la pena pararse y ver un poquito. Es un sitio curioso e interesante de ver. Desde Foncebadón veis que ya es todo bajada. Aquí está la Cruz de Ferro y aquí ya bajamos del todo hasta Ponferrada. Ponferrada tiene un centro histórico muy bonito, muy interesante y sobre todo un castillo templario bastante grande. De Ponferrada ya pasamos pleno Bierzo, Villafranca del Bierzo. Hay unos pueblos muy interesantes. La Puerta del Perdón está en la iglesia de Santiago, está a medio camino entre el romano y el gótico. Y aquí es tradición probar el botillo, que es un producto de embutido de cerdo con sal, pimentón, ajo y acompañado de garbanzos, etcétera. Es como un cocido, pero a lo bestia y bastante potente. Y bueno, aunque sea probar un poquito, una tapita, sí es recomendable, aunque tomarse uno entero pues te obliga casi a pasarte el día siguiente descansando y digiriendo el botillo. De Villafranca del Bierzo ya pasamos a Cebreiro. Es una
etapa que al principio es bastante plana, pero luego tiene una subida muy fuerte a Ocebreiro, que está ya en las montañas. Entramos ya en Galicia, pasamos de León a Galicia y entonces vemos todo el pueblo de Ocebreiro, que está elevado en la colina, y tienes unas construcciones muy características que son las pallozas, casas de piedra y paja. Y luego ya de Ocebreiro se pasa a Triacastela, el cual ya se baja un poquito porque Ocebreiro está bastante alto, entonces en esta etapa se va bajando un poco. Se pasa por el monumento al peregrino del Alto de San Roque, que es otro de los puntos claves del camino. De Triacastela se pasa a Sarriá, ya estamos en Galicia, y bueno, empieza a haber cada vez más iglesias románicas, un paisaje muy verde, un paisaje de colinas sobre todo, no hay grandes subidas ni bajadas. De Sarriá se pasa a Portomarín, que veis que ya son paisajes más de bosque, con mucho árbol, y en Portomarín destaca la iglesia fortaleza románica de Portomarín en el centro. De Portomarín, veis aquí, tenemos un mapa de toda la parte gallega del camino, de Ocebreiro, por donde entré, a Triacastela, de Triacastela a Sarriá, de Sarriá a Portomarín, que es donde estamos ahora, de Portomarín a Palas. Son etapas también de unos 15-20 kilómetros, y en este caso también hay alguna elevación, pero tampoco muy fuerte. Se puede pasar también por Vilar de Donas, que hay que hacer un pequeño desvío en la ruta de Portomarín a Palas de Rey. No pasa el camino exactamente por Vilar de Donas, pero se puede hacer un desvío de unos 3 o 4 kilómetros, creo que era. Y Vilar de Donas tiene una iglesia muy bonita con sepulcros medievales y una decoración muy interesante. De Palas de Rey ya se pasa a Arzúa, se ven ya hórreos, vacas, escenas muy rurales en Galicia. Es famoso en esta etapa pararse en Melide a tomar el famoso pulpo, y luego, esto es en Melide, el crucero, un descanso del camino. Ya de Arzúa se pasa a Pedroso. Esta jornada veis que yo, aunque fui en verano, tuve un poco de lluvia, entonces pues aquí reflejo un poco lo que es la lluvia para el peregrino, pues las capas que suele llevar, que cubren también la mochila, paraguas plegable, una bolsa de plástico para proteger la mochila de la lluvia, etcétera. Son suplementos que tienes que llevar porque lo más seguro es que hagas el camino en la fecha que lo hagas, te llueva. Entonces luego se pasa por algunas pequeñas poblaciones como Pedroso, Santa Irene, y se llega ya en la etapa del Pedroso a Santiago, es una de las últimas ya. No es muy pronunciada, pero hay una subida bastante fuerte cuando se llega ya a Lavacolla. Se pasa por el aeropuerto de Santiago, donde hay en las vallas hay muchas cruces y recuerdos que van dejando los peregrinos, y se llega al Monte del Gozo. El Monte del Gozo es el sitio desde donde ya empieza a verse Santiago, desde ahí ya se puede ver la catedral, está a 4,7 kilómetros, y ya va a ser la penúltima etapa. Y de esta penúltima etapa pasamos de Pedroso a Santiago de Compostela, llegamos a la capital y de ahí a la Plaza del Obradoiro, que es donde está la catedral, que es ya la etapa, el punto final del camino a Santiago. Aquí en la Plaza del Obradoiro es donde queda mucha gente que ya va acabando el camino, queda con gente que ya lo ha acabado, que está a punto de acabarlo, se reencuentra la gente que se ha conocido durante el camino, y bueno, pues se hacen las típicas fotos de grupo, hay mucha gente ahí en la plaza y hay un ambiente muy, muy bonito.
Entonces ya acabado el camino, seguí haciendo algunas páginas de temas concretos del camino, por ejemplo, de los albergues, que se dividen fundamentalmente en albergues municipales, albergues religiosos y albergues privados. Los municipales y los religiosos son los más baratos y normalmente los más interesantes, pero hay también albergues privados que podéis reservar la cama, son habitaciones individuales, no son literas como en los municipales, etc. Esto es más o menos un esquema de un alojamiento municipal, concretamente creo que es el de Burgos, sí, el de Burgos. Entonces en el de Burgos, que está muy bien, es bastante moderno y muy completo y muy baratito, puede salir por 5 euros o así. Hay tu taquilla, tu litera, tienes tu enchufe, tu luz nocturna y luego hay su lavabo, sus duchas comunes con vestidor dentro de la ducha y todo. Los privados hay algunos que son con dormitorio, otros que son con habitación individual y por ejemplo es uno religioso de las monjas benedictinas de Sahagún, que está bastante bien. Otro tema interesante es reflejar un poco, como en este dibujo, la jornada del peregrino. Esta es la noche, esto es el comienzo de la jornada, que suele ser entre 5:30 o 6 de la mañana. Luego se hace el camino, toda esta parte naranja. Veis que no llega a ser ni una cuarta parte del día, pero bueno, se anda unas 5 o 6 horas. Se puede hacer una pausa para el desayuno en alguna terraza, en algún sitio de algún pueblo que pasemos. Y luego se llega a eso de las 12, 1 al destino. Se tiene la comida, bueno, se entra en el albergue, se tiene la comida. Luego tienes toda la tarde libre ya, donde puedes hacer una pequeña siesta. Y luego por la tarde puedes dedicarlo a visitar el pueblo y alrededores. Y te sueles acostar más o menos, la cena suele ser a las 8 y te acuestas como a las 9:30, 10. En la mayoría de los albergues ya cierran incluso a esa hora y ponen un poco el silencio y apagan las luces para que la gente pueda descansar lo suficiente para empezar el día luego a las 5:30 o 6. Y en esta página os hago un poco un resumen de lo que es el equipo del peregrino. Esta parte es el equipo del peregrino básico, que lleva todo el mundo, y esta parte es un poco el complemento del dibujante. Esta parte la llevaba yo en la mochila grande, esta que veis aquí, una mochila de unos 10 litros. Se recomienda sobre el peso que debas llevar al camino. Lo normal es llevar como una décima parte, sí, un 10% de tu peso. Entonces, si pesas 60 kilos, llevas 6, si pesas 100 kilos, llevas 10, etc. Entonces, yo llevaba una mochila detrás con las cosas básicas normales del peregrino y una mochila pequeñita delante con los utensilios de dibujo. Luego ya, ¿qué más? Tenía por aquí un bolsillo donde iba poniendo todas las cosas, como las credenciales, las etiquetas que iba encontrando para luego pegarlas, etc. Y con este cuaderno, este tocho de cuaderno, hice yo todo el camino y lo dibujé aquí. Si queréis ver más en detalle algunas de las páginas y eso, os pondré ahí abajo en el texto del vídeo el link de mi página donde tengo todas las páginas escaneadas y puestas ahí. Y si os interesa el tema, también este libro se publicó luego en el Patito Editorial de Santiago, en un libro un poquito más pequeño, 17 por 24, donde está reflejadas todas las páginas, como veis, en un tamaño más pequeño, pero con su diseño original y reflejando todos los dibujos que os he ido enseñando ahí. Están en este librito, del cual también pondré por ahí un link de donde podéis encontrarlo, y arriba también en la pestaña esa que os sale ahí arriba de información pondré también el link para que podáis verlo por si alguien quiere adquirirlo también. Bueno, pues espero que os haya gustado
el cuaderno mío del camino. Os animo a hacerlo cuando podáis, cuando tengáis oportunidad de salir y dedicarle un tiempo. No tiene por qué ser del tirón el mes y pico, 34 días que se puede tardar. Puede ser en varias etapas. Podéis hacerlo un año una etapa, otro año otra etapa, etcétera. Pero si lo hacéis y os gusta dibujar, os aconsejo que al menos llevéis un cuaderno pequeñito para ir tomando notas, porque tendréis un recuerdo mucho más vivo del camino. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.